Ya está. No hay combinación, sepa. Ya está grabando. Buenas tardes, ingeniero Ricardo González González. Somos el equipo 5 y hoy venimos a presentarle el tema 2.5, características del lenguaje. Mi nombre es José Israel y cuento hoy con la compañía de mis compañeros, con Jesús Huerta, con Cristian Orozco y con Miguel Salomón. Yo le vengo a explicar lo que viene siendo la representación. En la representación, pues, de un objeto es el conjunto de hechos relevantes sobre el objeto. En un ordenador, la representación de un objeto es la asignación de los hechos relevantes de este elemento del ordenador. Algunos lenguajes, pues, permiten un nivel más alto que otros, que especifican las propiedades funcionales, nombres, símbolos, mientras que el de bajo nivel, pues, simplemente da una descripción del ordenador. Bueno, yo para los tipos básicos, que fue lo que eh, tomé en cuenta, fue que los lenguajes de programación pues incluye varios tipos básicos como números enteros, de caracteres, números reales con un punto flotante, pues, que vendrían siendo los floats, booleanos, que es de sí o no, y referencias. Cada tipo básico en estos tiene un conjunto de operaciones primitivas asociadas. Algunos lenguajes realizan un chequeo estático de tipos en tiempo en su compilación para evitar errores de tipos, mientras que otros no lo hacen, lo que brinda más flexibilidad, pero puede aumentar la posibilidad de errores de tipos en tiempo cuando se están ejecutando en su tiempo de ejecución. Y pues unos ejemplos de los que acabo de mencionar, que son los tipos de datos básicos, pues serían números enteros, el 5, el 10, el 42, el 100, el 1300. Números de punto o de punto flotante sería el, no sé, un 10.5, 3.1416, alguna cifra que tenga decimales. Una cadena de texto, pues, o un string, por ejemplo, son con comillas para identificarlo y, por ejemplo, un hola, ¿cómo estás? Alguna pregunta de ¿cuánto es 2 más 2? Por ejemplo, y pues valor booleano que se representa como true o false, o en español, pues sí, no, que solo es nada más para identificar si sí o si no. Bueno, una vez que mi compañero ya les habló un poquito sobre los tipos de datos, yo me toca hablar ahora sobre los tipos de datos compuestos. Estos son tipos extras a los tipos básicos. Los lenguajes de programación permiten definir tipos de datos compuestos a partir de ellos. Algunos mecanismos para hacerlo incluyen la enumeración, productos, estructuras o registros, uniones y listas o arrays. Los lenguajes orientados a objetos permiten definir y restringir operaciones sobre tipos de datos compuestos, lo que facilita el control sobre las modificaciones futuras al código. Ejemplo de tipos de datos compuestos, por ejemplo, las listas en Python, los arrays, los objetos. Por ejemplo, las listas en Python, un ejemplo sería una lista de frutas donde tenemos los elementos manzanas, uvas, bananas, etcétera. Y un array, por ejemplo, en un lenguaje de programación como C++, podríamos tener un array de tipo entero con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, todos los números naturales. Y pues esos serían ejemplos de tipos de datos compuestos. Ok, bueno, ahora yo voy a explicar el tema 2.5.4, que es de las expresiones y operaciones. Bueno, todos sabemos que es una expresión, ¿no? Es pues una expresión de una operación matemática, en pocas palabras. Esto pues es la base de toda la aritmética en general, son los cálculos que hacemos todos los días, ya sea suma, lo conocemos como suma, multiplicación, división, resta, etc. Podría decirse que este es el núcleo de los lenguajes de programación.
ya que pues la operación básica que podrá realizar. No hay que irnos mucho más para allá. Podemos tener en cuenta que la primera máquina, pues como tal automata, fue pues, la calculadora. Fue lo primero que se creó para, pues, como si fuera una computadora de forma multimigenia. En base a esto, podemos decir que las expresiones son un conjunto de funciones para poder realizar operaciones aritméticas en general. Estas expresiones son calculadas por medio de los árboles, los cuales son estructuras lógicas en las cuales se guardan las operaciones que se generan dentro de una expresión. Por ejemplo, tenemos un árbol donde se genera una multiplicación, por ejemplo, 2 por, por 5 entre 5 entre paréntesis 5 más 5, pues estos se van acumulando de forma jerárquica en este árbol para que podamos recorrerlo de una manera ya sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o de forma de otro tipo de formas que pueden existir. Es bueno, eso se va recorriendo para que el sistema pueda reconocerlo y así poder generar esta operación matemática para poder tener un resultado. Y pues bueno, esto no se queda solo aquí, pues tenemos que algunos lenguajes permiten que se pueda definir las propias operaciones del usuario. ¿Cómo es esto? Pues que el usuario pueda generar sus propias operaciones más allá de multiplicación o resta, etcétera. Por ejemplo, supongamos que tengamos una potencia, un 5 elevado a la 2. Ponemos 5 con el símbolo de la casita a la 2. Algunos lenguajes no permiten hacerlo, tenemos que hacer una operación llamada directamente ponerle 5 por 5 o poner una operación que se llama, o poner el método de la clase más que muchos lenguajes tienen, .po, por ejemplo. Pero algunos permiten que se pueda programar directamente ese operador de potencia. Por ejemplo, en el documento que se muestra un ejemplo del lenguaje Haskell, donde se programa una operación que es de una operación de dos sumas entre paréntesis, en la cual se programa por medio de ese lenguaje, se define como si fuera una variable y después se pone una operación usando ese nuevo operador que se generó, y así se genera ese nuevo operador. Y aún así no se queda solamente ahí, sino que no solo se pueden crear nuevos operadores, sino que se pueden redefinir los operadores. Se podría redefinir la suma para que pudiera recibir nuevos parámetros más allá de los números comunes. Esto se llama sobrecarga de operadores. Podría hacerse para que pueda hacer, por ejemplo, suma de matrices a lo mejor, o a lo mejor también, como se muestra en el documento, también pues suma o multiplicación de polinomios, inclusive una resta de vectores. Pues bueno, esto en términos generales es lo que se podría hacer con los operadores dentro de los lenguajes de programación dependiendo de su estructura. Bueno, continuando, yo les hablaré un poco de lo que es las declaraciones y ámbitos. Pues las declaraciones en este caso nos permiten asociar nombres a objetos en un contexto. Los lenguajes de programación pues utilizan estas declaraciones locales en distintos contextos dependiendo para lo que desean utilizarlos, como la definición de funciones, módulos y declaraciones recursivas en el ámbito de una expresión determinada en el conjunto de asociar variables a ciertos valores que utilicen esta dicha expresión. Por ejemplo, podemos suponer que nosotros queremos definir una nueva función. Esta función la podemos llamar calcular promedio. Pues dentro de esta función tenemos que declarar una variable, la cual pues llamemos números, que almacenará la lista de los números, en el cual pues ingresaremos los números que deseamos calcular el promedio. Esto vendría siendo pues un poco de lo que es la declaración y en ciertos ámbitos donde se puede aplicar. Ok, yo para las variables, referencias y asignaciones, pues como tal, los lenguajes imperativos que permiten el uso de estas variables actualizables, pues cuyos valores pueden cambiar durante la ejecución del programa o su compilación, pues como tal las asignaciones se utilizan para modificar el valor de pues las variables, ¿no? Para tener una referencia y una asignación conjunta. Entonces, al asignarle un dato a una variable consiste en reemplazar el valor anterior o inicial de la variable con un valor no. Por ejemplo, empieza con uno, pero es un contador, por ejemplo. Empieza uno, 2, 3, 4, 5 y se sigue sumando y se sigue modificando.
También una vez que se asigna el nuevo valor, el anterior pues es eliminado para que no genere incongruencias al momento de estar en ejecución o compilando el código y pues no es posible recuperarlo. Para la parte de control de la ejecución, eh, bueno, la investigación que hicimos trata de el control del flujo eh, y cómo es que este se puede hacer utilizando secuencias como condicionales, bucles y manejo de excepciones, constructores que permiten controlar cómo se ejecutarán las instrucciones de un programa. Es decir, se trata de cómo el programa decide qué instrucciones ejecutar y en qué orden, y cómo responde a diferentes condiciones y eventos durante la ejecución del programa. Pues bueno, siguiendo con el tema 2.5.8, que es son los mecanismos de abstracción. En sí podemos definir que el motivo principal o base principal de la programación y los códigos es la abstracción de mensaje, sacar lo más esencial de un mensaje para poder plasmarlo. Y esto es lo que hacemos eventualmente por medio de un código. Podemos extraer un procedimiento y poder pues poner exactamente qué es lo que sigue en cada paso. Y por ejemplo, en un proceso matemático sacamos el mínimo común múltiplo, tenemos que tener que sacar y dividir algunos tipos de operaciones, etcétera. Y pues nos podemos dar cuenta que son cosas que se repiten una y otra vez, lo cual para el cerebro humano pues es cansado, o tedioso, e inclusive tener que estar haciendo una cosa una y otra vez, lo cual pues es una repetición de un patrón que sigue una y otra vez para poder seguir esa operación y poder tener ese resultado. Esto ya se había descifrado desde mucho antes que toda esta historia iniciara, hablando de historia de computación, por medio del símbolo lambda, el cual pues se utiliza para lo que conocemos como funciones, denotar una operación que se realiza una y otra vez por un número de veces. Esta es la base de lo que conocemos como funciones. Como sabemos, una función pues es como una abstracción de una parte pues, del código, como por así decirlo, la cual pues es una parte encapsulada de la expresión principal, la cual se denota para repetirse una y otra vez, poniendo como base los parámetros que son los elementos que llegan de nuevos para que se pueda hacer esta operación de una forma diferente con un resultado diferente, pero siguiendo el mismo procedimiento. Matemáticamente se podría decir que una función es como si fuera una máquina. Una máquina sencilla, por así decirlo, una máquina de zanahorias que se genera un jugo. O tenemos el primero que es el parámetro, que es lo que vamos a meter, un número, sí, un número o un valor. Tenemos la función que es lo que va a generar esto como una caja negra que va a generar operaciones dentro de esto y el resultado que es el jugo. Entonces los valores, pues no sabemos cómo funciona la máquina, pero lo hace y tenemos el jugo. Esto es cómo funciona una función. Obtenemos un valor y lo metemos dentro de la función y que nos resuelve otro valor. Eso está claro, ¿no? Eso es como pues funciona esto de las funciones, la abstracción que se utiliza dentro de los lenguajes de programación. Aunque no es la única forma de utilizarlo, también está la forma de la recursividad. La recursividad es básicamente utilizar funciones para utilizarnos en base a pues, lo que acaba de enseñar el compañero de las secciones de control, pero en lugar de poner un ciclo while o un ciclo for, utilizar esta función para que pueda obtener ese valor de entrada y ese valor de entrada ser el mismo valor para esta función y hacer como que si fuera un bucle. La función obtiene un valor y saca otro valor, pero ese valor es utilizado por esa misma función para poder utilizar otra vez, otra vez, otra vez, hasta que se indique su fin. Y desde ese punto no llegan las funciones, también llegan, puede decirse que son funciones de orden superior, si no solo reciben un valor, sino que reciben como tal una función para que automáticamente puedan recibir el valor de esa función. Es así como puede generarse la recursividad, aunque también puede utilizarse de otras maneras. Se obtiene una función y como parámetro se pone otra función, lo cual pues genera el resultado que va a ser el parámetro real de esa función. Y pues bueno, esto no solo se queda aquí, sino que tenemos un último término
que se llama la currificación, creada por el lógico del apellido Curry, la cual se basa en que en lugar de tener una función que tiene dos parámetros, tener una función que recibe otra función y que esa función genera los parámetros que se van a utilizar. Por ejemplo, sí, por ejemplo tenemos un ejemplo de una suma. Esta suma pues puede ponerse como un A, en los parámetros puede ponerse como A, B, pero con una suma purificada se puede poner como si fuera una suma que recibe un solo valor, pero ese valor genera otra función por dentro de esa función. Entonces, al generar esa suma, pues al ingresarlo se mete otra, al ingresarlo se mete un solo valor y pues se genera la suma de, bueno, depende de cómo se programa esa función, pero pues sí es el concepto general de la purificación. Hay algunas formas de poder separar, bueno, obtener el valor de esa purificación según la expresión que se vaya a realizar con esa función, con cuatro métodos que son el paso por valor, paso por nombre, y paso por necesidad, y paso por referencia, las cuales pues, son diferentes formas en las cuales se va extrayendo los diferentes valores para obtener este resultado. Por ejemplo, el paso por valor es lo que hacemos en la vida real, que es básicamente agarrar la operación, cuando la hacemos a mano, y ver cuál es su jerarquía de operaciones y sacarlo primero, hacer esa operación, luego luego la otra, y así hasta obtener el resultado. Y bueno, esto sería lo principal que podemos obtener del tema de las abstracciones. Bueno, yo vengo a comentarles ahora lo que viene siendo el tema de las entradas y salidas. En los lenguajes se deben de proporcionar mecanismos de entrada y salida para interactuar pues, con el mundo exterior. Pues esto incluye la lectura y escritura de datos, manejo y flujo y la comunicación con distintos programas. Por ejemplo, tenemos pues, no sé, dentro del programa te dice nombre, input, ingresa por favor tu nombre. En este caso sería una entrada y nos diría que pues pusiéramos nuestro nombre. Como salida podemos tener lo que viene siendo el print, pues hola, y te diría tu nombre, ¿no? En otro caso de salida, pues podemos tener una suma de operaciones que te dice ingresa dos números y súmalos. Podremos ingresar lo que viene siendo un 5 y un 2 y en nuestra salida pues nos daría lo que viene siendo el resultado. En este caso pues 5 más 2 es igual a 7. Por mi parte pues eso es todo de la parte de entrada y salida. Me parece que no es muy complicado entender un poco cómo funciona. Dentro de estos parámetros pues es muy sencillo comprenderlo de esta manera. Bueno, para la concurrencia, pues en algunos lenguajes, por ejemplo, como Python, que es un poco más fácil, pues ofrecen facilidades, redundando, para desarrollar programas concurrentes, lo que permite la ejecución de múltiples hilos o procesos de forma simultánea. Por ejemplo, realizar dos sumas a la vez, cuatro sumas a la vez, 10 sumas a la vez, y después, dividirlos muchas veces o multiplicarlos. Ya depende del proceso que se requiera. En la aplicación, sumas, restas, por ejemplo, entradas y salidas también es un proceso que se necesita realizar en la aplicación, que es lo que acaba de comentar mi compañero Isra. Entonces, eso entra en la concurrencia y depende eh, cuando uno, bueno, dos, no solo uno, dos o más procesos son contemporáneos, o sea que están ejecutándose al mismo tiempo. Pues puede haber un caso particular en el que pues se encuentran paralelos los procesos y pueden competir por cuál es más importante o si colaboran entre sí. Por ejemplo, si son dos sumas, por ejemplo, primero va a realizar la que hizo la solicitud para el proceso primero o la segunda, dependiendo de la carga. Y pues depende también de los recursos del sistema. Por ejemplo, si tiene poca RAM, pues va primero a empezar, puede empezar primero por tareas pequeñas y ir aumentando. Entonces, ahí depende también cuál va a ser el proceso que va a ir primero. Entonces, también existen tareas de colaboración, como mencioné, y de sincronización, que pueden ser sumas o entradas, salidas, cualquiera de todas esas.
Bueno, pues iniciando un poco con el tema de los objetos, clases y herencias, bueno, podemos dar cuenta que son los temas que pues son la base de la programación orientada a objetos, la cual pues es que podando significar esa acción, pues que está en una parte del código y no solo la convierten en un procedimiento que se va a repetir varias veces, sino como en una entidad que obtiene, que contiene estas funciones, ahora renombrando métodos, para poder utilizar de otra manera y fueran como fuera una entidad propia. Y supongamos que es como si fuera, no decirlo, bueno, mi ejemplo no sé si sea un poco como más que adecuado, un poco menos convencional, pero digamos que, bueno, unos animales, ¿no? Podemos que en la clase de los animales podemos tomar todas sus características, que son sus atributos, que son los atributos que tiene la clase, que son que pues tienen pelos, la cantidad de, de piernas que tienen, las patas, y pues esos son sus atributos, ¿no? Sus métodos, que son las cosas que puede realizar, y pues ya cuando el momento de instanciar a crear un animal, pues se instancia cuáles son, cuántas sus patas tiene, cómo su pelo, etcétera. Por su parte, la generacidad permite definir algoritmos y estructuras de datos que funcionen con diferentes tipos de datos sin perder la seguridad de tipos. Algunos lenguajes ofrecen mecanismos de genericidad como plantillas o para lograr, sí, como plantillas para lograr esto. Sí, como por así decirlo, de hecho, no sé si se han fijado que, por ejemplo, en Java, los métodos y funciones están encadenadas a un tipo de dato. O sea, por ejemplo, tenemos que definir qué tipo de dato es, qué tipo de dato va a recibir y qué tipo de dato va a regresar. Lo que busca la generalidad es eliminar todo eso. O sea, que simplemente tenemos un método que funcione para cualquier tipo de dato y, bueno, dependiendo de cuál tipo de dato resulta, pero que primero puede recibir cualquier tipo de dato. ¿En qué nos basamos eso? Pues básicamente ser unos parámetros universales para cualquier, para ese método. O sea, por ejemplo, tenemos métodos en Java que pues son su versión para double, su versión para el dato int, su versión para dato string. Lo que se busca es básicamente que solo existe un solo método. Un método que me acuerdo, bueno, que yo recuerdo que es el punto system.out.print, que tiene su versión para imprimir objetos, para imprimir el código de int y así. Otros son del escáner que tiene pues su punto .nextInt, punto .nextDouble, punto .nextScanner. No digo que pues, no digo que exactamente vaya a eliminar vaya a optimizar solamente este tipo de ese código exactamente para que sea solamente un método. Sin embargo, es lo que busca la generalidad, que pues solo existe un solo método para hacer todo lo que puede hacer varios métodos para diferentes operadores, para diferentes tipos de átomos. En sí, el problema con la generalidad es que, por ejemplo, en lenguajes muy comunes como es Java, no existe esa generalidad. Se ha intentado experimentar por medio de librerías o frameworks, pero no se ha podido debido a la estructura del lenguaje. Pero podemos ver esto de forma muy clara en el lenguaje, por ejemplo, de PHP. En este lenguaje, pues podemos generar sí, por ejemplo, podemos tener una variable, ¿sí? Una función que puede generar varios de este tipo de cosas. Aunque bueno, otra forma de ver, una forma que bueno, se conecta con el otro tema anterior que es el del cronimorfismo. Esto pues también fue generado porque hace que un tipo de datos se pueda convertir en otro de forma fácil. En PHP puedes tener una variable que puede convertirse bueno, no convertirse como tal, pero bueno, digamos convertir en el aspecto de que puede ser un valor de una string y a la siguiente línea poder definirlo como valor de entero. Y no puede ser nada porque es como su forma polimorfa de cambiar de una forma a otra. Esto es lo que elimina la generalidad porque ya no hace que estén encadenados un solo tipo de dato y pueda ser uno solo. Y ok, bueno, vamos a ver. Ok, bueno, La hablando del último descomposición tema que es modular. el de composición molecular, pues tenemos, pues, bueno, supongamos que tengamos un sistema demasiado grande, por ejemplo, una página web que es más que nada un sistema de que tiene varias interfaces, varias clases, varios módulos.
Lo que busca esta descomposición molecular es, como su nombre indica, es componer el programa, es componer en elementos más pequeños para que pueda ser más fácilmente manejado. Esta descomposición molecular pues tiene pues varios elementos que pues facilitan su descomposición, que especifican sus características. Por ejemplo, tenemos la la gestión espacial de los nombres, que básicamente pues organizar todos los nombres de todas las variables, todos los elementos que se utilizan en todo el programa para que no se puedan repetir una cosa con otra. Tenemos una variable llamada i en una parte, pero ustedes en otro lado, pues eso se va combinando y pues ya no, pues se colisionan uno con otro. Entonces eso ocasiona un error ahí que pues no es muy fácil de manejar debido a que pues es un sistema demasiado grande y pues se vuelven enredosos, como si tuviéramos unos cables de Navidad, tenemos que desenrollarlos unos de los otros. Eso pues tiene una estructura que puede decirse es plana o una estructura jerárquica. Tenemos que también tiene una compilación separada que pues depende de la estructura de cómo se elija, pues varias partes del programa se van compilando una tras otra, pero no todas juntas. Tenemos una que base también de la implementación independiente, que pues todos estos eventos se van implementando independientemente de las otras, que pues una independencia significa que no está dependiendo exactamente de las demás. Y pues tenemos el efecto de la seguridad, que pues se permita que, no cualquier usuario, sino solo el usuario permitido pueda ejecutar cambios en algunas partes del código o del programa. Y pues bueno, pues también tenemos por último que son los módulos de primera clase, los cuales pueden manipular cosas de este programa dentro de un código del programa. Ya casi por último, para finalizar, pues vamos a dar unos ejemplos para que quede un poquito más claro esta explicación. Pues daré un ejemplo de lo que viene siendo la representación de los objetos en un lenguaje de programación. Por ejemplo, digamos que queremos crear algún objeto. El objeto será coche. Podemos definir una clase llamada para este mismo que sea coche, que contenga ciertas propiedades como modelo, marca, año y demás datos. Para acceder y modificar estas propiedades, por ejemplo, creamos la clase coche, le damos los distintos valores que es modelo, año y marca. Una vez tengamos esto, pues procedemos a ingresar los valores. Por ejemplo, un entero main coche, mi coche, entre comillas, pues mi coche será un sedán de la marca Toyota del año 2023. Para ese mismo, pues podemos ir agregando distintos valores y podemos ir haciendo las modificaciones. Si tenemos distintos coches, por ejemplo, otra opción podría ser GTR, la marca sería Nissan, del año sería 2023 y ese sería pues un claro ejemplo de lo que viene siendo las clases y los objetos. Bueno, para lo de bueno, representación de objetos, que fue lo que dijo mi compañero, a continuación, pues es los tipos básicos de lenguajes, que es lo que parte expliqué, y que toma en cuenta ciertos tipos de datos básicos que serían como los enteros. Por ejemplo, en Python, ¿no? Ya que es un lenguaje relativamente fácil, pues tenemos tipos básicos como enteros, cadenas, números flotantes y booleanos, también cadenas de texto, que fue las que expliqué. Enteros, pues igual un 42 y se puede ejemplificar como, no sé, entero igual a 42 en Python. Una cadena de texto le podemos poner cadena o texto uno igual a doble comilla, hola, coma, mundo, por ejemplo, o hola, ¿cómo estás? Un tipo flotante igual, flotante o float en inglés, puede ser de cualquier manera. Un igual y 3.1416, 20.3, etcétera. Y pues el booleano, pues igual, booleano o boolean, igual a true o false, ya depende de cómo lo quieras utilizar. También un print. El print pues puede imprimir todos estos, que puede ser las que acabo de mencionar, que sería el entero, la cadena de texto, el flotante y el booleano. También para tipos de datos compuestos, pues en Python, por ejemplo, al utilizar
una cadena de texto, podemos crear frutas, que fue un ejemplo que utilizó mi compañero, que puede ser frutas, igual, corchete, doble comilla y sería manzana, cierras comillas, abre, perdón, comilla otra vez, puedes abrir doble comilla, banana, igual, y así sucesivamente, no sé, uvas, peras, etcétera, e igual lo puedes volver a imprimir con un print, frutas, mandando llamar la variable. ¿Qué más? Expresiones, no, expresiones y operadores es de mi compañero Cristian. Sí, obviamente, al trabajar con un lenguaje de programación, pues tu parte medular, básica, pues son las expresiones, es con la cual nosotros formamos las instrucciones y son la base con la que nosotros podemos crear nuestro código fuente, el cual se va a ejecutar. Los operadores también nos ayudan a hacer operaciones, ya sea tanto booleanas como aritméticas, de asignación o de cualquier otro tipo. Entonces, son dos grandes herramientas que los lenguajes de programación sí o sí deben de tener, ya sea utilizándose en un paradigma de programación, ya sea funcional o de cualquier otro tipo, programación orientada a objetos. Las expresiones es la base, al igual que los operadores. Como ya lo mencioné, eh, cualquier código fuente está hecho a base de expresiones, el cual sigue una sintaxis, sigue una semántica, y de igual manera los operadores son la clave para hacer operaciones aritméticas y booleanas o de cualquier otro tipo, y de asignación también para lograr, por ejemplo, en un paradigma de programación funcional, donde muchas veces podemos hacer operaciones matemáticas y en una sola función, repartiéndola a otra función o extendiéndola a otra función. Los operadores son básicos, son la clave de este paradigma de programación. Por otra parte, el control de ejecución de los lenguajes de programación, este, un ejemplo del control de la ejecución puede ser, por ejemplo, en Java cuando se utiliza un try catch, el cual al utilizar un try se ejecuta un grupo de instrucciones de código, y en caso de que no se cumpla, no se pueda seguir o no se cumplan las condiciones necesarias para hacer esto, el programa no truena, sino de que se desvía a otro grupo de instrucciones que se ejecutarán, que será el catch, el cual aquí podemos nosotros especificar que, por ejemplo, lanzar un mensaje que te diga no puedes realizar el primer código de instrucciones por alguna u otra razón, y en vez de tronar el programa como tal, te manda un mensaje de error, un mensaje de advertencia, y ahí se estaría desviando la ejecución del programa. Ese sería un ejemplo en el control de la ejecución. Sin embargo, hay muchos ejemplos como los condicionales, el if-else, el for, el while, el cual se está ejecutando el programa cuando se cumple una condición o no, y, y se desvía a otra cuando no se cumple. Entonces ahí es el control de la ejecución de un programa, cómo se ejecuta un bloque de instrucciones y cuando no, cuando nos redirige a otro bloque de instrucciones. Ahí es donde tenemos el control de la ejecución. Pues bueno, por último vamos a ver un ejemplo sobre un objeto. Como ya estoy mencionando, pues básicamente una clase define cualquier entidad que podamos extraer de la vida real. De hecho, en este caso vamos a extraer la entidad de las personas, por así decirlo, una clase pues que define todas las características de una persona, como en este caso ese ejemplo que tenemos en Java, como es el lenguaje estrella de la programación poniendo objetos.
tenemos que pues su primera atributo es el nombre, que es un atributo de cadena, que en este caso es el string, y pues la edad, que es un dato entero. Tenemos su primer método constructor, que pues bueno, ya en el momento de crearlo, pues define su nombre y su edad. Y el método principal, que es el de saludar. Al momento de generar este método saludar, la persona va a generar una cadena por medio del método Java 7.print ln, indica hola, soy más el nombre, que ya se habrá definido, y tengo más la edad, que es la edad que se ya habrá definido. Posteriormente se va a generar la clase que tenemos en el script de Java, poniendo el método público y main, la clase principal que va a generar todo este programa, y el método main de esta clase main. En el momento de crear, se van a crear dos personas, dos objetos que son la instancia de esta persona, o sea, dos personas nuevas, por así decirlo. La primera persona se llama persona 1, que pues de nombre Juan y tiene 30 años. Y la segunda persona se llama María, que tiene 25 años. Al momento, pues, el código manda a hacer que la persona 1 sea Juan, manda a saludar, y inmediatamente hace que la persona 2 manda a saludar. Esto hace que la persona 1, pues, ponga en la cadena de hola, soy Juan y tengo 30 años. Y la otra cadena que salga abajo, se llega, hola, soy María, tengo 25 años. Entonces, bueno, este sería un ejemplo sencillo de lo que sería la programación orientada a objetos. Bueno, ya para finalizar, pues tenemos lo que es la conclusión. Los lenguajes de programación pues son herramientas fundamentales que nos permiten una comunicación efectiva entre los humanos y pues nuestras computadoras. Su diseño y la estructura se basan en ciertos principios que buscan la equilibridad de las necesidades de los programadores y las computadoras. Pues para lograr esto se utilizan ciertas reglas, símbolos y especificaciones. Se definen cierto tipo de datos y expresiones, operaciones y ciertas estructuras de control. Además, pues los lenguajes de programación pueden ser utilizados para representar objetos, definir tipos de datos compuestos, controlar la ejecución del programa, implementar cierta concurrencia, utilizar la herencia y la genericidad, modularizar pues, los sistemas de software complejos. Estos conceptos y técnicas son demasiado fundamental para el desarrollo efectivo en cuanto a lo que viene siendo el software, la variedad de dominios y aplicaciones. Esto pues vendría siendo un poco de todo lo visto en conclusión. Y ya pues para finalizar, esto es todo por nuestra parte. Gracias.